La trama de Cataluña forma parte de la trama de España, que es el problema de qué es lo que España es desde que perdió América. Cuando España pierde América, que ya no puede explotar y colonizar un continente, se decide a explotar y colonizar la misma España. Los gallegos, los vascos, los catalanes, toda esa gente son sometidos a unas reglas de dominio por Madrid, por la corte, que los convierte prácticamente en personas de segunda categoría. Ahora no hay ninguna posibilidad de negociar. Ahora se supone que los españoles deben decidir sobre el futuro de Cataluña como si alguien para divorciarse, una mujer para divorciarse, tuviera que tener la autorización del marido. Es decir, estas reuniones sectoriales políticas que se dan, que tanto comunican los medios, una cumbre del 9 de julio que ocupó titulares, ¿todo eso es una pantomima, es un formalismo? Son acercamientos, pero que en el fondo no tocan el problema central, que es el problema de la decisión de los pueblos, que es el derecho de los pueblos, la autodeterminación. España no tiene ninguna intención de dialogar, porque está aferrada en sus 13 de que eso es territorio español, España es una sola y nadie la va a partir. Recuerda lo que Franco murió cuando dejó todo bien amarrado, que le dijo al rey lo que conserva la unidad de España. Esa es una cosa que forma parte del ADN del Estado español. Y entonces el Estado español, en vez de enriquecerse con propuestas y con la relación que tenga con él, se empeña. El Estado español actualmente no puede ofrecerle nada a Cataluña. No puede ofrecerle absolutamente. Lo que puede hacer es quitarle. Solamente, claro, la gente está confiada en la posibilidad de una república, pero el Estado español, tal como está hoy, con el PP, con el PSOE, etcétera, no hay ninguna oferta posible. Simplemente España está el status quo. Mantener lo que hay, como está, y algunos descargados. El Estado español actual, con la constitución que existe después de la transición a la caída de Franco, es un Estado que tanto le interesaba la opinión de la población que mató a 500.000 de personas. En las cunetas de España hay enterrados, hay 140.000 personas que sabemos dónde están y no los dejan desenterrar. Se cargaron a todo el mundo, mataron a todo el mundo porque el Estado español, como tal, se fundó sobre la represión de la voluntad popular.